Bienvenidos al Lab de Vlad. Hoy vamos a hacer como un viaje al mundo de la estadística, pero no se asusten. No, no. Para nada. No va a ser una clase aburrida. No, no, no. Nada de eso. Vamos a hablar de estadística como si estuviéramos en una charla de amigos, ya sabes, con ejemplos de la vida real y sin tecnicismos. Exacto. Imaginen que están viendo una película de superhéroes. ¿Se han fijado cómo siempre calculan la probabilidad de éxito en sus misiones arriesgadas? Sí, sí. Pues eso es estadística en acción. Y aunque no llevemos capas ni tengamos superpoderes, todos usamos la estadística a diario, incluso sin darnos cuenta. ¿Verdad? Desde elegir la ruta más rápida para llegar al trabajo, Ujú. hasta decidir qué serie ver en Netflix basándonos en las valoraciones. Es verdad. Ujú. Y para empezar a desmitificar este mundo, vamos a hablar de la media aritmética, también conocida como el promedio. ¿Recuerdan cuando en la escuela sacábamos el promedio de nuestras calificaciones? Claro, sumábamos todas las notas y las dividíamos entre el número de materias. Esa era nuestra media, la mejor estimación de nuestro rendimiento académico. Exactamente. Y en estadística la media se usa para muchísimas cosas. Ujú. Por ejemplo, si queremos saber la altura promedio de las personas en un país, tomamos una muestra de la población, medimos sus alturas y calculamos la media. Ajá. Y esa media nos da una idea general de la altura de las personas en ese país, aunque sabemos que no todos miden exactamente lo mismo. Claro. Ahí es donde entra la desviación estándar que nos dice qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Exactamente. Ah. Imaginen que estamos en un concurso de tiro al blanco. Ajá. Si todos los participantes son muy precisos y sus tiros están agrupados cerca del centro, Sí. la desviación estándar será pequeña. Ok. Pero si los participantes no son tan buenos y los tiros están dispersos por toda la diana, la desviación estándar será grande. Claro. Exactamente. La desviación estándar nos da una medida de la variabilidad de los datos. Cuanto mayor sea la dispersión, mayor será la desviación estándar. Y eso es importante porque nos permite entender si la media es una buena representación de los datos o no. Totalmente. Si la desviación estándar es muy grande, significa que los datos son muy variables y la media puede no ser tan informativa. Por ejemplo, si queremos analizar el salario promedio en una empresa donde hay un CEO que gana millones Uf, y el resto de los empleados ganan mucho menos, claro. la media puede ser engañosa. En ese caso, la desviación estándar sería enorme, lo que nos indicaría que hay una gran desigualdad en la distribución de los salarios. Interesante. Entonces, la media y la desviación estándar nos dan una imagen más completa de la distribución de los datos. Así es. Y para visualizar esta distribución de forma más clara, podemos usar un histograma. Un histograma. Suena algo Sí. complicado. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Un histograma es como un gráfico de barras que nos muestra la frecuencia con la que aparecen los diferentes valores en un conjunto de datos. Como un mapa de la distribución de los datos. Exacto. Imaginen que tenemos los resultados de un examen. Sí. El histograma nos mostraría cuántos estudiantes obtuvieron cada calificación desde la más baja hasta la más alta. Ajá. Así podríamos ver rápidamente si la mayoría de los estudiantes sacaron buenas notas o si por el contrario hubo muchos suspensos. Exactamente. Y también podremos ver si la distribución de las notas es simétrica, con la mayoría de los estudiantes agrupados alrededor de la nota media, o si hay alguna simetría. De vuelta en el lab de Vlad. Hemos hablado de la media, la desviación estándar, los histogramas. Parece que estamos dominando el lenguaje estadístico. Vamos por buen camino. Y ahora que ya tenemos una idea de cómo describir la distribución de los datos, podemos empezar a hablar de cómo usar la estadística para hacer predicciones y tomar decisiones. Suena interesante. ¿Cómo podemos predecir algo usando solo un montón de números? Bueno, pensemos en un ejemplo sencillo. Imaginen que queremos predecir el resultado de un partido de fútbol. Ah, Podemos analizar el historial de los equipos, sus estadísticas de goles, las lesiones de los jugadores, etc. como un análisis deportivo súper completo. Exacto. Y con esa información podemos crear un modelo estadístico que nos dé una probabilidad de victoria para cada equipo. Claro, pero nunca podemos estar 100% seguros del resultado, ¿verdad? Por supuesto que no. En estadística siempre trabajamos con un cierto grado de incertidumbre, pero esa incertidumbre también lo podemos medir ¿Y cómo se mide la incertidumbre en estadística? con una herramienta muy útil llamada intervalos de confianza. Intervalos de confianza suena un poco técnico. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Imaginen que queremos estimar la altura promedio de las mujeres en una ciudad. Tomamos una muestra de 100 mujeres, medimos sus alturas y calculamos la media. Hasta ahí todo claro. Pero esa media solo nos da una estimación basada en una muestra pequeña. El intervalo de confianza nos dice con un cierto nivel de certeza entre qué valores se encuentra la verdadera altura promedio de todas las mujeres en la ciudad.
Es como un margen de error para nuestra estimación. Exactamente. Por ejemplo, podremos decir que la altura promedio de las mujeres en la ciudad está entre un 1.60 metros y 1.65 metros con un 95% de confianza. Eso significa que si repetimos el proceso, muchas veces tomando diferentes muestras de mujeres, en el 95% de los casos, la verdadera altura promedio estaría dentro de ese rango. Exactamente. El intervalo de confianza nos da una idea de la precisión de nuestra estimación. Cuanto más estrecho sea el intervalo, más precisos seremos. Interesante. Entonces, los intervalos de confianza nos ayudan a lidiar con la incertidumbre y a ser más precisos en nuestras estimaciones. Así es. Y hablando de incertidumbre, hay otra herramienta estadística que nos ayuda a tomar decisiones cuando no estamos seguros de algo, las pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis suena a algo que se usaría en un laboratorio. Bueno, en realidad se usan en muchos campos, desde la medicina hasta el marketing. Imaginen que una empresa farmacéutica quiere probar si un nuevo medicamento es efectivo para tratar la gripe. Un tema muy actual. Dividen a los pacientes en dos grupos, uno que recibe el nuevo medicamento y otro que recibe un placebo. El grupo de control, ¿verdad? Exacto. Luego comparan los resultados de ambos grupos para ver si hay una diferencia significativa en la recuperación de la gripe. Pero ¿cómo saben si la diferencia se debe al medicamento o simplemente a la casualidad? Ahí es donde entran las pruebas de hipótesis. Ajá. Plantean una hipótesis nula, que en este caso sería: el nuevo medicamento no tiene ningún efecto sobre la gripe. Es decir, parten de la idea de que el medicamento no funciona. Exactamente. Luego usan los datos para ver si pueden rechazar esa hipótesis. Si los resultados muestran una diferencia muy grande entre el grupo que recibió el medicamento y el grupo placebo, podemos concluir que el medicamento sí tiene un efecto real. Correcto. Y esa conclusión se basa en la probabilidad. Las pruebas de hipótesis nos dicen cuán probable es que observemos esa diferencia en los resultados si la hipótesis nula fuera cierta. Si la probabilidad es muy baja, podemos rechazar la hipótesis nula y concluir que el medicamento es efectivo. Exactamente. Las pruebas de hipótesis nos ayudan a tomar decisiones informadas basadas en la evidencia, incluso cuando hay certidumbre. Fantástico. Entonces, las pruebas de hipótesis son como un detective estadístico que nos ayuda a descubrir la verdad. Seguimos aquí en el Lab de Vlad. Ya hemos explorado un montón de conceptos estadísticos, Sí. desde la media a la desviación estándar, hasta los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Uf, un montón de cosas. ¿Y todo esto para qué sirve? Pues mira, para entender mejor el mundo que nos rodea, un mundo lleno de datos Claro. e información. Porque vivimos en la era de los datos, ¿no? Es- Ya nos bombardean con estadísticas sobre todo tipo de cosas. Totalmente. Desde las encuestas de opinión hasta los estudios científicos, pasando por los análisis deportivos y las predicciones económicas. Y saber un poco de estadística nos ayuda a interpretar toda esa información de forma crítica, a no dejarnos engañar por las cifras. Eso es fundamental, porque a veces las estadísticas se usan para manipular o distorsionar la realidad. Por ejemplo, si vemos un anuncio que dice que un producto es el preferido por el 90% de los consumidores. Debemos preguntarnos, ¿cómo se hizo esa encuesta? ¿A cuántas personas se les preguntó? ¿Era una muestra representativa? Excelente punto. No hay que aceptar las estadísticas al pie de la letra. Hay que ser escépticos, cuestionar las fuentes y analizar el contexto. Y para eso nos sirve la estadística, ¿no? Para tener las herramientas para analizar los datos por nosotros mismos y no depender solo de lo que nos dicen. Exactamente. La estadística nos empodera, nos da la capacidad de tomar decisiones informadas basadas en la evidencia y no en la intuición o las emociones. Es como tener una lupa que nos permite ver más allá de las apariencias, descubrir patrones ocultos en los datos y comprender mejor cómo funciona el mundo. Totalmente. Y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida, desde las finanzas personales hasta la salud, pasando por la política y el consumo. Fantástico. Entonces la estadística no es solo una materia aburrida que estudiamos en la escuela, sino una herramienta poderosa que nos puede ayudar a vivir mejor. Exactamente. Y espero que este viaje por el Lab de Vlad les haya servido para descubrir el lado fascinante de la estadística y animarse a usarla en su día a día. Yo creo que sí. Hemos aprendido un montón de cosas Sin duda. y nos hemos divertido en el proceso. Y recuerden que la estadística no es solo para expertos. Todos podemos usarla para comprender mejor el mundo que nos rodea. Denle me gusta y suscríbanse. Hasta la próxima aventura en el Lab del Lab.